Contadores Públicos de Saltillo, ¿verdad? Es un orgullo para mí compartir conocimiento con ustedes y que a veces, muchas de las veces uno recibe más conocimiento de todas las dudas que se presentan, de todas las inquietudes que se manejan en un diálogo abierto entre colegas, ¿verdad? Porque obviamente pues hay experiencias de todos lados y que eso enriquecen a nuestra profesión y nos da un poquito pues idea de cómo se resolvió en un lado, cómo se resolvió en el otro lado, ¿verdad? Nuestra agenda para el día de hoy, prácticamente vamos a ver lo que son los riesgos de trabajo en parte de conceptos, obviamente. Como punto número 2, los riesgos de trabajo y las consecuencias que los riesgos de trabajo tienen. En este caso, pues muchas veces, aunque no quisiéramos, un riesgo de trabajo llega a tener incapacidades, pensiones, capitales constitutivos, y es parte de lo que vamos a tratar de ver en este caso. Como punto número 3, vamos a ver las obligaciones del patrón relacionadas, obviamente, con la prima de riesgo de trabajo. Un poquito tocaremos en el punto 4 los casos COVID y sus efectos en lo que es la prima de grado de riesgo. El famoso COVID que venía por unos días y ya se ha quedado varios años en nuestro, no puedo decir en nuestro México, sino más bien en todo el mundo, ¿verdad? El punto número 5, puntos relevantes para determinar la prima de grado de riesgo. El punto número 6, pues los cálculos, cómo se desglosa de alguna manera la fórmula y algunas conclusiones para ello. Empezamos ahora sí por entender un poquito los conceptos. El riesgo de trabajo como tal, y nos dice que los riesgos de trabajo pueden ser accidentes o enfermedades a que están expuestos los trabajadores en el ejercicio o con motivo del trabajo. Y lo subrayé todavía en ese sentido, el ejercicio o el motivo del trabajo, porque obviamente a veces que quisiéramos que las personas siempre estuvieran en su lugar de trabajo y por alguna situación dejan su lugar de trabajo por alguna comisión, por alguna orden del jefe, por alguna otra cosa, y en ese sentido pasa un riesgo de trabajo. Entonces, van dos variables ahí, el ejercicio del trabajo y el motivo del trabajo. ¿Cuántas veces no pasa de que el jefe le dice, oye, ve y deposítame esto al banco? Y obviamente el empleado va a depositar al banco y en eso que va a depositar al banco se cae o lo asaltan y sufre un riesgo. ¿Por qué? Porque le genera una lesión. ¿Se va a calificar como riesgo de trabajo o no? La primera interrogante es que no estaba en su lugar de trabajo. Es la primera interrogante. Y si no estaba en su lugar de trabajo, pues no es riesgo de trabajo. No va por ese lado. Obviamente, si estaba en ejercicio de su trabajo, con motivo de su trabajo, fue al banco porque fue una orden de su jefe, entonces sí se puede calificar como riesgo de trabajo. A diferencia de que ahorita vengo, voy a pagar la tarjeta de crédito que es mía, personal. Entonces, obviamente, ese ya no es un motivo de trabajo. Estás yendo al banco a hacer un asunto personal. Si bien es cierto, tienes un permiso de tu jefe, el accidente no te ocurrió con motivo del trabajo. Y ahí la diferencia entre cómo uno como patrón o como administrador, director de un centro de trabajo, tendría que conocer específicamente de inicio cuándo puede ser un riesgo de trabajo y cuándo no, porque de repente nos confundimos y dices, no, pues se cayó aquí y lo calificas con riesgo de trabajo y dices tú, no, se cayó en el banco, entonces no se califica. No es eso. La base principal para determinar la calificación de un riesgo de trabajo es el ejercicio o el motivo del trabajo, en ese sentido. Ahora, riesgos de trabajo se dividen en dos, los accidentes y las enfermedades de trabajo. ¿Cuáles son los accidentes? Es toda lesión orgánica o perturbación funcional inmediata o posterior o la muerte.
producida repentinamente en ejercicio con motivo del trabajo, cualquiera que sea el lugar y el tiempo en que dicho trabajo se preste. Y aquí obviamente volvemos a mencionar el ejercicio o el motivo del trabajo, pero ocurre de manera repentina, ¿sí? Me senté y la silla se quebró. Obviamente te diste un sentón y tuviste una lesión. Eso es un accidente de trabajo. Iba pasando y había un cable tirado y me tropecé. Es algo repentino dentro de un centro de trabajo o con motivo del trabajo. Iba a la bodega que queda a una cuadra de la tienda donde se despacha, ¿verdad? Porque iba a verificar un inventario de productos. Al trasladarse ahí, no importa el lugar, iba con motivo del trabajo a checar un inventario. Entonces, de esa manera se califican los accidentes de trabajo. Son situaciones repentinas. A diferencia de las enfermedades de trabajo, consideradas como tales, todo estado patológico derivado de una acción continuada, de una causa que tenga su origen o motivo del trabajo, o en el medio ambiente que lo rodea, ¿verdad? En el medio en el que el trabajador se vea obligado a prestar sus servicios. En todo caso, serán enfermedades de trabajo las consignadas por la Ley Federal del Trabajo, y nos remite a la Ley Federal del Trabajo para poder consignar esas enfermedades. Pero lo más importante de aquí es que es un estado patológico que la persona tiene en un momento dado al estar ejerciendo el trabajo de manera continua por un tiempo determinado. ¿Cómo podríamos determinar enfermedades de trabajo? En mi experiencia laboral, decían, de repente había gente que estaba yendo a consultar por problemas de oído. Y entonces el médico le pregunta, bueno, pues, ¿qué hace usted? Dijo, no, yo trabajo en una fábrica de cilindros. Y el médico, pues, obviamente sigue preguntando porque se le hace extraño que haya perdido el oído en tan poco tiempo, ¿verdad? Y entonces le sigue preguntando y sigue las consultas y los tratamientos para la pérdida auditiva que tiene ese trabajador. Al investigar la causa de esa enfermedad, resulta que como el señor ha estado expuesto por varios años a estar golpeando los cilindros para quitarle las rebabas en la fábrica de cilindros, él estaba martillando constantemente 8 horas por 1 año, por 2 años, por 3 años. El ruido en el oído hace que el tímpano vaya desmereciendo. Y entonces, esta persona que creía que su problema era una enfermedad general, a la hora de el doctor revisarla, asociarla con la función que desempeñaba en el trabajo, la determina como una enfermedad de trabajo por la sordera que le estaba causando el estar martillando el cilindro por tanto tiempo y el golpeteo. ¿Qué pasa con ese lugar? Obviamente, la Secretaría de Trabajo y Previsión Social, el Seguro Social revisan y no tenían el más mínimo medio de seguridad para el trabajo. Esas personas que están expuestas al taladro tanto tiempo deberían de tener al menos unos audífonos. Y entonces empiezan las condiciones para prevenir los accidentes de trabajo o las enfermedades de trabajo, con ciertos equipos, ciertos señalamientos, ¿verdad?, que van a colaborar la prevención de accidentes de trabajo. Y pues ahora sí hay un dicho muy popular que más vale prevenir. Y el Seguro Social lo ha adoptado como más vale prevenir, ¿verdad? Entonces, tener un poquito muy claro qué es un accidente de trabajo y qué es una enfermedad de trabajo. Ha habido de repente accidentes de trabajo de personas que se accidentan en su hora de comida porque se van a jugar fútbol. Obviamente no ocurrió ese accidente ni con motivo del trabajo ni en el ejercicio del trabajo. Por lo tanto,
aunque estés en el centro de trabajo porque al fondo hay un patio, tú te pones a jugar por tu cuenta, pero no puede ser calificado como accidente de trabajo al no estar en el ejercicio del trabajo. Estás en tu hora de comida y obviamente haciendo una actividad que tú estás tomando el riesgo para hacerla. Es un distractor, es obviamente estar jugando fútbol y al pasarte ese accidente debe ser enfermedad general y no riesgo de trabajo. Hay causas por las que inclusive aunque ocurran en el ejercicio del trabajo o con motivo del trabajo, no son calificadas como tales. ¿Y cuáles serían esas causas? Obviamente, pues que la persona asista en estado de embriaguez, que asista bajo el influjo de drogas o enervantes, que la lesión se haya hecho de manera intencional, que la lesión o el accidente resulte de un pleito entre compañeros. Un intento de suicidio tampoco es calificado como riesgo de trabajo y los delitos intencionales. Hay experiencias que me gustaría platicarles en ese sentido y pasó algo, ahora sí como dicen, que uno no quisiera, pero mi papá me lo platicaba, ¿verdad? Como una anécdota. Ellos trabajaban en la noche, trabajó en Teléfonos de México y trabajaban en la noche y habían muchas personas, de repente, pues obviamente la noche es larga, es aburrida y pues al fin ellos jóvenes están inventando qué hacer para no dormirse y así lo platicaba, ¿verdad? Entonces, una de las operadoras, ellos eran obviamente los que hacían los cables para hacer las conexiones cuando uno marcaba el 0 para poderte comunicar. Y en ese sentido, hacían que tuviera una falla intencional la comunicación para que la operadora se levantara y fuera a checar a ver cuál era el problema por el que no podía hacer las llamadas de larga distancia o llamadas telefónicas. Al acudir, uno de ellos se viste como de fantasma y asusta a la compañera. La compañera se asusta tanto que obviamente le sube, le baja la presión, va y para el hospital. ¿Qué pasó? ¿Es una enfermedad de trabajo? ¿Es un riesgo de trabajo? No, porque fue un juego, fue intencional. Claro que luego después al grupito ese lo mandaron a la comisión mixta y los pusieron su regañada, ¿verdad? Los suspendieron varios días de trabajo por andar haciendo esas travesuras, pero obviamente sí se dan ese tipo de travesuras que la empresa no tiene por qué calificar un riesgo de trabajo cuando ocurrió y no fue causa ni con ejercicio del trabajo, ¿ok? Fue algo intencional, un delito intencional, a lo mejor ingenuo, ¿verdad? Motivo de juventud, pero no se vale. También de repente los cobradores en ciudades con mucha inseguridad son asaltados con violencia y esos también no son calificados como riesgos de trabajo hasta que la autoridad determine o termine de investigar en el MP. Entonces van siendo calificadas como enfermedades generales hasta que no se determine si hubo de alguna manera una lesión intencional o un delito intencional. Ya hablamos de lo que eran los riesgos de trabajo como accidentes propios en el trabajo y como enfermedades. Pero hay otro tipo de accidentes que pueden ocurrir al trasladarnos de nuestra casa a la empresa y de la empresa a nuestra casa. Esos accidentes son calificados como accidentes en trayecto y también tienen las prestaciones tanto económicas como en especie de lo que son los riesgos de trabajo. Sin embargo, sí son calificados como accidentes en trayecto. Por ahí salió un acuerdo del Consejo Técnico en donde los accidentes en trayecto
en el caso de las madres trabajadoras o incluso los padres que tenían la obligación o dentro de sus funciones llevar a sus hijos a las guarderías, obviamente a veces se desvían del trayecto del trabajo y contemplaba como accidente en trayecto el trayecto de casa a guardería y guardería a la empresa y en el regreso también. Es la única desviación del trayecto que es considerada como accidente en trayecto. Si tú fuiste saliste del trabajo y de repente los amigos te invitaron a alguna reunión o vámonos al súper o voy a visitar a mi mamá, a mi tío, a mi abuelita y me salgo de la ruta y me pasa algo, ya no es calificado como accidente en trayecto. Quiero puntualizar un poquito que los riesgos de trabajo sí tienen que ver con el ejercicio, con el motivo del trabajo. Por ahí vemos las imágenes y obviamente el primero está muy claro porque la persona se cayó de una escalera estando trabajando. En el dibujo de abajo también es lo mismo. La persona está trabajando con unos cables en una canastilla y obviamente como que la canastilla no alcanza y él se estira un poquito, se está poniendo en riesgo, pero está ejerciendo su trabajo y el motivo también o la causa es el trabajo. En el caso de lo que son trabajos especiales, como pudieran darse el caso de todas las personas que trabajan en plataformas marinas, en lo que son buceos también, tendría que calificarse todo. ¿Por qué? Porque los buzos muchas veces están calificándose con enfermedades de trabajo porque se sumergen y sus oídos, sus pulmones a lo largo del tiempo se van siendo afectados. Igualmente las personas que trabajan en minas, a veces inhalan ciertas sustancias tóxicas que les afecta y hay que calificar las enfermedades de trabajo como tales. Obviamente después se hacen estadísticas y se van determinando las primas de grado de riesgo o las previsiones para ese tipo de personal trabajador. Ya hablamos de riesgos de trabajo, tanto accidentes y enfermedades de trabajo de manera simple, pero en la Ley Federal del Trabajo tenemos de repente también riesgos de trabajo que pudieran considerarse como agravados. ¿Por qué agravados? Porque el riesgo de trabajo ocurre por una falta inexcusable del patrón. ¿Qué significa falta inexcusable? No cumplir con las medidas legales, reglamentarias y contenidas en las normas mexicanas, oficiales mexicanas en materia de seguridad y salud en el medio ambiente. A veces, bueno, nosotros a través de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social tenemos las normas mexicanas y te dice exactamente qué es lo que debes de tener. Lo más básico son los señalamientos. Cuando alguien está trapeando, que tienes que poner tu señalamiento, piso mojado para que no pase alguien y se resbale. Eso está en las normas mexicanas, hay que observarlas. A veces el hecho de las sustancias, las etiquetas de sustancias, hay que observar las normas mexicanas. Si no se observan esas normas, el riesgo puede ser agravado y las consecuencias obviamente pues van a ser mayores para el patrón. Otra de las causas es si habiendo ocurrido accidentes anteriores, no se adopten las medidas necesarias. Es decir, fíjate que estábamos en un escritorio y pasamos al departamento de cobranzas donde había un cable y un compañero se cayó. Y resulta que a la semana siguiente se vuelve a caer otro compañero. Entonces, ¿qué significa eso? Que el patrón, ya sabiendo que existe un motivo de riesgo en ese pasillo con ese cable, no tomó las medidas adecuadas para poner precaución, cable o un señalamiento al menos,
o poner la extensión por un lado que no fuera un pasillo o corredor, entonces se considera como agravado el riesgo de trabajo. También dice, si no se adoptan las medidas preventivas recomendadas por la Comisión Mixta de Seguridad e Higiene en el Trabajo. Lo ideal es que todas las empresas tengan comisiones mixtas de seguridad e higiene en el trabajo. ¿Qué son estas? Obviamente es una comisión. La palabra comisión denota que es más de uno y que está integrado por varias personas. En este caso, personas del trabajo y personas trabajadoras que en determinado momento revisan las áreas y están checando medidas preventivas. Oye, aquí sería bueno poner pues un señalamiento. Aquí sería bueno que fíjate que el piso ya está muy resbaloso, hay que poner al menos cintillas en la escalera para señalar que no está resbaloso. Entonces, en ese sentido, la comisión es una de sus funciones, revisar y señalar medidas de prevención de accidentes. Obviamente, si sí hubo la comisión, se hizo en acta, se le informó al patrón y el patrón no adoptó las medidas, porque fíjate que hasta la otra quincena, fíjate que no vino el técnico a reparar el barandal y ya lo habían checado, ya la comisión me dijo, ese barandal está suelto y yo no lo arreglé como patrón, el riesgo de trabajo puede señalarse como agravado. Y por último, si los trabajadores hacen notar el peligro y no se adoptan las medidas. No, obviamente, si la comisión no lo señala y el trabajador sí lo señala, pues obviamente de todas maneras el patrón ya tiene conocimiento de que hay una medida de riesgo. Yo pongo como de alguna manera el señalamiento donde la persona está limpiando en un andamio que la tabla está medio fracturada. El peso de la persona termina de romperla. Si ya se había avisado que esa tabla estaba obviamente agrietada, pues es una causa de poder considerar el riesgo de trabajo como agravado. ¿Qué pasa cuando sucede esto? Las indemnizaciones y todas las demás situaciones podrán aumentarse hasta un 25% a juicio de un tribunal. Obviamente un tribunal porque el trabajador va a reclamar su derecho de que aún así no me dieron los guantes, no me dieron los lentes, me subieron a un andamio de cuerdas que no estaba bien sujetado, y entonces puede considerarse que la indemnización que le corresponda a ese trabajador no lo puedan considerar en un 25% adicional. Obviamente, lo que me quise ahorrar en no arreglar un barandal o una tabla, me lo voy a venir gastando en un accidente calificado como riesgo de trabajo agravado. ¿Qué consecuencias pueden generar los riesgos de trabajo? Obviamente al trabajador, ¿verdad? Desde una incapacidad temporal, que sería lo menos, hasta la muerte. Podemos decir una incapacidad temporal, ¿a qué se refiere? Es decir, yo iba caminando, me caí y me fracturé un brazo. Voy, me atiendo, el doctor me revisa y dice, ¿sabes qué? 6 semanas un yeso y a las 6 semanas ya podrás regresar a trabajar porque la fractura se soldó. Y entonces estamos hablando de que vas a ausentarte del trabajo de manera temporal. A diferencia de la incapacidad permanente parcial y la incapacidad permanente total, estamos hablando de que lo que me ocurrió ya son daños permanentes. Entonces, puede ser, estoy trabajando en una carnicería y me corto una mano. Mi incapacidad es permanente, pero parcialmente porque fue una mano. Entonces, eso ya tiene una consecuencia y genera otro tipo de prestaciones, no temporales, sino permanentes. Si hablamos de pensiones parciales, al ratito vamos a tocar las pensiones. Y a diferencia de la incapacidad permanente total, es decir, me cayó a lo mejor, no sé,
un bulto de arena y en ese sentido yo perdí el conocimiento y quedé minusválido. Entonces estamos hablando de una incapacidad, pero total de mi cuerpo. Y ahí las diferencias en ese sentido. El Seguro Social, al calificar la incapacidad permanente parcial y total, tiene que apoyarse de la Ley Federal del Trabajo. Y pues Dios no lo quiera, hay veces, y desgraciadamente si ocurre, a veces los trabajadores en un accidente llegan a pasar hasta la muerte. Quedan en la muerte en ese momento o la muerte posterior a raíz de una atención médica en la cual no pudieron salvar a la persona. Podemos definir la incapacidad permanente parcial, la disminución de facultades de una persona para volver a trabajar, a diferencia del concepto de incapacidad permanente total, que sería la pérdida de la facultad o aptitud de una persona y lo imposibilita para desempeñar algún trabajo. Ahora, ¿qué consecuencias trae estas incapacidades o, ¿verdad? En cuestión de prestaciones. El Seguro Social tiene consideradas prestaciones económicas derivadas como una incapacidad, ya sea temporal o permanente. La temporal, la incapacidad se paga al 100% del salario y por eso muchos trabajadores piden o exigen que se califique como un riesgo de trabajo cuando a veces no sucede, porque ellos, la mayoría o los que ya tienen experiencia en esto, se dan cuenta que sus incapacidades se pagan al 100% del salario que esté registrado, a diferencia de la enfermedad general que se paga al 60% después del cuarto día. Entonces, económicamente, una incapacidad por riesgo de trabajo, pues prácticamente tienes el salario asegurado al 100%. Pero lo triste es cómo poder saber que nada más va a quedar en una incapacidad temporal, porque a veces caen en incapacidades permanentes que pueden ser totales o parciales. Y ahí entonces, cuando es una incapacidad total que ya no me permite, como lo acabamos de decir como concepto, ya no me permite volver a trabajar, entonces la pensión será del 70% del salario que tiene registrado el trabajador. Este 70%, si fue derivado de un accidente de trabajo, yo conozco el salario el día que me accidenté, ese día ganaba 500 pesos. Obviamente, con eso se calcula el pago de la incapacidad permanente total. A diferencia de la enfermedad de trabajo. La enfermedad de trabajo es una enfermedad, un estado patológico en un tiempo determinado. Pueden ser 1 año, 2 años, 3 años. ¿Cómo voy a saber cuál va a ser la medida para calcular la pensión que se le va a otorgar a esa persona? Entonces, el Seguro Social considera que el salario sea el promedio de las últimas 52 semanas. Es decir, fíjate que yo al momento que me determinaron la enfermedad gano 500 pesos, pero hace 6 meses ganaba 400. Entonces se determina un promedio entre 400 y 500 para determinar el monto de la pensión o de la incapacidad permanente total que se le vaya a pagar al trabajador por la enfermedad de trabajo. Ahora, hay incapacidades permanentes parciales que sí me permiten volver a trabajar. Estas incapacidades permanentes parciales están determinadas por porcentaje de equivalencia de lo que vale nuestro cuerpo. No es lo mismo perder un dedo, el dedo de la mano izquierda con el dedo de la mano derecha cuando yo soy diestro. Y entonces hay una tabla de equivalencias. Pero la ley contempla que si mi lesión es superior al 50%, mi pensión va a ser del 70%, como si fuera una incapacidad permanente total.
Arriba del 50% se le paga el 70% del salario. Pero puede haber que esté calificado entre un 25 y un 50. El Seguro Social te da la opción entre una indemnización y una pensión. ¿En qué consiste la indemnización? El pago de 5 años de la cuantía que te corresponda. Es, ¿lo tomas o lo dejas? ¿Tomas la indemnización o escoges una pensión a lo largo del tiempo de tu vida? A veces las personas consideran que tomar el dinero, porque obviamente dicen, no, pues a mí denme el dinero y yo con eso pongo un negocito y me va a ir mejor que ser un empleado con cierto grado de incapacidad. Pero a lo largo del tiempo te das cuenta que el dinero no te rinde, te lo acabas y como quiera no pusiste el negocito y como quiera te quedaste con la incapacidad. Entonces, yo por lo regular sugiero cuando tienes la opción de escoger, escojas la pensión vitalicia. ¿Por qué? Porque obviamente, pues es poquito, pero seguro de por vida. Y lo más bueno de esta situación es que la atención médica, porque son las prestaciones económicas y médicas también, va a ser también de por vida. Entonces, eso no tiene precio y de alguna manera aseguras la seguridad social de manera vitalicia. Cuando tu lesión fue menor al 25%, la indemnización solamente, ahí hay una indemnización. Son 5 años lo que se te paga en una sola exhibición. ¿Qué pasa cuando la persona fallece? Obviamente hay beneficiarios y entra la pensión para la viuda, para los hijos o para los padres. No se da a la viuda y a los padres al mismo tiempo, o es uno o es otro. La viuda va a alcanzar el 40%, pero no del salario del trabajador, sino del 70% del salario base de cotización, que era lo que le correspondería de pensión. A los hijos les va a corresponder el 20% del 70% que le correspondería al trabajador. Y a los papás igualmente el 20%. Repito, a la viuda y a los padres es uno u otro, no se da a los dos, ¿ok? Aparte de esto, hay una prestación económica que se entrega como gastos de funeral correspondiente a 60 días de salario mínimo, en este caso 60 UMAS, ¿verdad? Y además tienen derecho a un aguinaldo. ¿Cuándo se termina esta prestación para los beneficiarios? La viuda cuando vuelva a contraer nupcias y los hijos cuando sean mayores de 16 y ya no estudien o hasta los 25 si siguen estudiando. Cuando se dejan de tener este derecho, se les da un finiquito de 3 mensualidades correspondientes. Ahora, la pregunta es, ¿cuánto tiempo tiene que estar incapacitado para que se pensione la persona? Ojo, la incapacidad temporal tiene un límite. No puedes estar todo el tiempo, años y años, incapacitado para que se te pague el 100% del salario. La ley prevé que vas a estar incapacitado únicamente 52 semanas. Se supone que clínicamente a las 52 semanas ya pudiste restablecerte para volver a trabajar o para generarte una pensión permanente parcial en cualquiera de los rubros de acuerdo a la evaluación. ¿Qué pasa? Oye, es que la medicina avanzó y le van a hacer una cirugía programada para entonces. Se puede extender 26 semanas más. Es todo es todo el plazo que se pudiera extender en ese sentido. ¿Hasta ahí alguna duda o alguna pregunta? Vamos bien entonces. Correcto, muy bien. Ok. Buenas tardes, disculpe. Yo soy licenciada, soy Mario Recio. Por decir, en el caso de una defunción, obvio uno pues, ya no toma una decisión para quién sea el beneficiario, así como lo dices, el 20% para los hijos, para la esposa o X. La misma ley te asigna quién es el beneficiario y en qué porcentaje.
Sí, esto es por ley. Los porcentajes son por ley. Y fíjate qué curioso, porque por enfermedad general, cuando tienes una invalidez, el porcentaje para la viuda es el 90%. Ok, pero por decir, en un caso particular, hay tres mayores de edad, o sea, ya hijos mayores de edad, hay una Sí, esposa, el titular, literalmente, vamos a decirlo yo, fallezco, y cómo es la distribución, no, primero para mi esposa y mis es hijos. sí, es el 40%. Dices tú, fíjate que yo no tengo hijos, denle la parte que les toca a los hijos a la esposa. No, no opera así. Bueno, yo sí tengo 3 hijos y tengo una esposa, y cómo sería, los 3 hijos son mayores de edad. Ya no tienen derecho, porque la pensión de orfandad está limitada a la edad de 16 años, porque se supone que esas personas a los 16 años, si dejaran de estudiar, pueden integrarse a la vida laboral. Al integrarse a la vida laboral, ellos ya podrán obtener un ingreso y obtener la seguridad social a través del trabajo que consigan. Es importante, discúlpame, te reitero, tengo 2 situaciones de 2 hijos míos que están en la vida laboral y aparte siguen Es, estudiando. aparte estudian, sí. Sí, Es correcto. El Seguro Social lo que le interesa es que tengan seguridad social. Si adquieren la seguridad social por su trabajo, ya están cubiertos. Entonces, la calidad de beneficiario ya la dejan de tener, ¿sí? A menos ok. que estén trabajando, porque sí puede Obvio, darse agarran el la seguridad caso. social del patrón. Exactamente. Entonces, la intención de la seguridad social es la cobertura. Si el muchacho de 16, 17 años consigue un trabajo y se le otorga seguridad social a través de su trabajo, la calidad de beneficiario la deja de tener. Si esa persona de 16 años no trabaja y continúa estudiando, no tiene seguridad social. Ok. Entonces, la adquiere la adquiere al seguir siendo beneficiario de sus padres. Pero ahí es algo muy particular y lo voy a mencionar. Los estudiantes de escuelas públicas, ahora sí como dice en artículo 12 de la Ley del Seguro Social, que dice que la seguridad social se puede otorgar por mandato del Ejecutivo Federal. Y hay un acuerdo donde los estudiantes de universidades públicas, aunque sus padres no tengan seguridad social, ellos sí la van a tener por convenio, a Ok. diferencia de universidades privadas. Esto no aplica para los estudiantes de universidades privadas. Discúlpame mi insistencia. ¿Y qué pasa con el apartado de mi esposa? Yo tengo ¿Cómo? 3 hijos y los 3 son mayores de edad. Me quedó claro lo que me acabas de explicar. ¿Y qué Uh-huh. pasa con el apartado de mi esposa? Le toca el 40% del cálculo de la pensión que le corresponde a usted. En este caso yo pongo un 70% porque es la pensión de una incapacidad permanente total lo que le correspondería. Es el 40% del 70% del salario. Ok. Este porcentaje no aumenta. Es vitalicio por el tiempo, pero con la nueva ley, si es por Afores, se tendría que contratar un seguro de supervivencia para que el seguro sea el que se responsabilice del pago de esas pensiones. Estoy de acuerdo. ¿Y eso es invalidez temporal o permanente? Yo te estoy platicando o te estoy preguntando más bien, por defunción, o sea, Ujú. ¿sería todo para mi esposa, para mis hijos? Por defunción, sí, Sí. los padres en este caso se da a la viuda o se da a los padres, a ambos no. Ok. Sería en este caso mi viuda, mi esposa. Vamos a poner un Exactamente. ejemplo. Ahora, yo sé que desde hace años, cuando nacieron las famosas Afores, más vale
viejo por conocido que nuevo por conocer. Vamos por Seguro Social. Los que a partir de julio de hace muchos años, 97, algo así, tenemos el derecho de tener la opción de irme por Afore o irme por Seguro Social. Para Yo pensiones de en los puntos, cesantía y vejez. órale, y nada más, digo, O por sea, pensión. pensiones, estas pensiones son, ahora sí como dicen, son contingencias que ocurren, ¿verdad? Pero para escoger entre Ley 73 y Ley 97, estamos hablando de pensiones de cesantía y vejez que son previsionables. Estamos ahorrando para nuestra vejez. Y obviamente, si yo coticé antes de julio del 97, pudiera escoger entre un régimen y otro. Pero si yo coticé, yo empecé a cotizar después de julio del 97, no tengo opción más que Ley 97, que sería la que me aplicaría. ¿Es correcto? Sí, sí, sí. Por decir, a nuestros hijos, bueno, pues ahora sí que yo he hablado con ellos y les digo, oye, ponte a pensar, porque tú eres después del 97 y ya no te toca una pensión, como tú lo comentabas, vitalicia con el Seguro Social. No, O sea, ya ponte a su buscar tu pensión Afore. va a ser calculada en base a un monto constitutivo que tengan. Y si el monto constitutivo se acaba, entraría la pensión garantizada, que obviamente pues es menor, ¿verdad? Ok, pero sí tiene la opción de entrar a la pensión del Seguro Social, no del Afore. Las pensiones del 97 son a través de Afores. Yo creo que aquí continuamos con el Bueno, tema. Digo, porque tema. vamos a otro tema de pensiones. Si quieres, al ratito que lleguemos a ese tema, Mario, lo vemos para continuar y darle seguimiento a lo del material, por favor. Gracias. Okay. Ajá. David Perdón. Martínez, tienes la mano levantada. Sí, ahora me toca a mí. Yuli, ¿cómo estás? David Martínez. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien, bien. Oye, fíjate que no lo vi ahorita en el programa que comentaste, pero ya ves que para la Ley Federal de Trabajo ya se publicó la parte del home office y esto ya también cobra importancia para lo que es la prima de grado de riesgo, puesto que ahora esa parte no existe un control de cómo se debe de llevar ese tipo de riesgo, porque imagínate, va un trabajador, está haciendo trabajos en casa, se dirige al baño y dejó húmedo, se resbala, pues debe de caer en riesgo de trabajo porque está dentro de su jornada laboral. No sé si esa parte lo han tocado. Mira, ahorita no, porque como tal dice, oye, yo estoy en home office. Si quieren, luego también hablamos de un tema de home office o de teletrabajo más bien reformado. El día que gusten, Marilinda, con todo gusto. Pero tendríamos que ver que si ahorita las personas cumplen o no con ese requisito y tendrían que ser el 40% total en casa. Tiene que haber un contrato determinado, ¿verdad? Delimitando los tiempos y obviamente ahorita estamos trabajando desde casa, no porque exista un contrato. Yo estoy trabajando desde casa y no tengo un contrato, no puedo decir que es teletrabajo. Estoy por contingencia. No reúno el 40% en casa, no hay un escrito y no tengo definido un lugar específico. Entonces, tienen que darse las condiciones como tal, como lo dice bien la reforma de la Ley Federal del Trabajo para el caso. Pero no podemos generalizar ahorita que todos estamos en home office cuando a veces vamos 3 días de la semana a la oficina y 2 en casa. Tiene que darse el 40% que establece la ley. Y sí, definitivamente ahí tendrían que marcar los lugares de trabajo, los horarios de trabajo para determinar o no el riesgo de trabajo como tal. Muy bien, adelante, Yuli. Adelante. Bueno, pues hasta ahí
nos vamos un poquito cómo se determinarían los famosos porcentajes. Y obviamente aquí estamos hablando de las incapacidades. Con más del 50% tiene una pensión del 70%. ¿Cómo calcular entre un 25 y un 50 con la opción de indemnización o no? Y tenemos que es el salario elevado al año por el 70% entre 12 y ya podemos determinar una cuantía mensual. Esa cuantía, en caso de que sea hasta un 25%, la indemnización, la determinación o el dictamen, ¿verdad?, de la lesión, tendría que ser por el porcentaje de evaluación que determine el doctor en su dictamen por los 60 meses, que serían los 5 años de pensión. Y si es una incapacidad parcial, tendrías que la cuantía básica que está determinada por el porcentaje de evaluación, y eso sería lo que le corresponde al trabajador. A muerte del trabajador entran lo que llamo yo las víboras, y perdón por la expresión, pero sería la viuda o el viudo, la orfandad y la ascendencia. Y dice, no, pues ya muerto el señor, los demás van por las herencias, ¿verdad? Y de alguna manera, ¿a cuánto le corresponde? Y los porcentajes, pues ya los vimos, un 40, un 20 o un 30 si ambos padres fallecen, y los ascendientes un 20%. ¿Cuándo se suspende esa pensión al trabajador? Cuando exista una rehabilitación, cuando el trabajo remunerado en la misma actividad, ¿verdad? Obviamente, si yo estoy lesionado de la espalda y me busco un trabajo donde voy a cargar bultos, pues es una actividad que te está, entonces, o estabas enfermo o no, porque la estás desempeñando tranquilamente. Puede ser causa de suspensión. Y el trabajo remunerado con más de un 50% de lo habitual que venías haciendo. Esas son las causas de suspensión de una pensión por riesgo de trabajo. ¿Pueden regresar a las labores o no? Sí pueden regresar, obviamente, cuando hay incapacidades temporales. El patrón está obligado a reponer en el empleo al trabajador que sufrió el riesgo de trabajo, si está capacitado, siempre que se presente dentro del año siguiente a la fecha en que se determinó su incapacidad. Aquí estamos hablando de incapacidades temporales, obviamente, porque la persona se curó, regresa a su puesto. Oye, yo ya me había olvidado de ti porque tenía 6 meses que no venías. Pues sí, pero ya se terminó su incapacidad, se rehabilitó con tratamientos, operaciones, y regresa a trabajar, y el patrón está obligado a regresarlo a su mismo puesto. ¿Ok? Ahora, las tablas de evaluación famosas. Antes era el anexo 2 de la Ley Federal del Trabajo. Y nada más que acordémonos que la Ley Federal del Trabajo se modificó, y en el artículo 514 habla que esas tablas van a ser revisadas cada vez que se considere necesario y conveniente para el país. Obviamente, ¿a quién le toca revisar esas tablas? A la Secretaría de Trabajo y Previsión Social. ¿De dónde va a obtener esa información? Ahorita vamos a ver por qué. Porque los patrones están obligados a informar los riesgos de trabajo a la Secretaría de Trabajo y Previsión Social. Obviamente ahorita no están publicándose actualizaciones a esta información. Entonces ahí estamos como un stand-by en ese sentido de que son revisadas cada vez que lo consideren. Ahorita no lo han considerado, pues obviamente ahí están las situaciones para ver cuándo. ¿Los pueden cambiar? Sí. Si las personas no estuvieran aseguradas, obviamente, valga la redundancia, en el Seguro Social, el Seguro Social emite capitales constitutivos, si es que son atendidos en el Seguro Social. Hay veces que las personas tienen un accidente de trabajo y corren con un médico particular, y ahí le están dando su atención médica. ¿Pudiera ser que es bueno eso? Sí, es bueno, es una medida rápida, pronta, para que la persona, pues,
Ante una urgencia, lo importante es salvarle la vida, ¿verdad? Pero ¿qué pasa si tienen secuelas o si de ahí se derivan pensiones? Entonces el trabajador, por más buen trabajador que sea, lo va a venir echando de cabeza en el Seguro Social. Más tarde, más temprano. A lo mejor al principio no dice nada. ¿Por qué? Porque está lesionado, porque está siendo atendido en un hospital particular, pero a la hora de pagar la cuenta, si el patrón no la paga, el trabajador va a empezar ahora sí a poner su inquietud para decir, espérate, o sea, tu obligación era asegurarme y no falta quien lo empiece a asesorar. Entonces, ¿qué es lo que te releva de un capital constitutivo? La tablita de salvación. Dice, artículo 53 de la Ley del Seguro Social, el patrón que haya asegurado a los trabajadores a su servicio contra riesgos de trabajo quedará relevado en los términos que señala esta ley. Del cumplimiento de las obligaciones que sobre responsabilidad por esta clase de riesgos establece la Ley Federal del Trabajo. Y pues la verdad es que es un dormir tranquilo. Dice mucha gente, oye, es que pago mucho de seguro social, pero con un accidente pagarías lo que no. He conocido casos de personas que, oye, súbanse todos a la troca allá atrás y les damos un ray a no sé dónde. Y son trabajadores de la construcción y de repente chocan o se voltean y hay 4 o 5 personas, uno murió y 2 o 3 seguros son pensiones. Se acabó la empresa por el capital constitutivo que genera, no por la atención médica, sino por las pensiones que derivan de todo ello. ¿Sí? Entonces sí, pues tener un poquito de conciencia en ese sentido. ¿Qué integra un capital constitutivo? Dijeron que todo, la verdad, la asistencia médica, la hospitalización, medicamentos, servicios auxiliares de diagnóstico, aparatos, prótesis, subsidios, gastos de traslados, si fallece, los gastos funerales también, las indemnizaciones para las familias. La verdad es un cuentón tremendo. Ojo, también además les cargan del total, el 5% como gastos de administración, por no dar de alta al trabajador. Pero además, si lo damos de alta con un salario inferior o con diferente fecha de ingreso, porque obviamente hay pensiones, en el caso de riesgos de trabajo, las pensiones no requieren antigüedad, no requieren semanas cotizadas, pero si lo damos con fecha posterior, obviamente, y el accidente ocurrió antes, a lo mejor ocurrió el día 5 y la persona se accidenta el día 7 y dice, al cabo tengo 5 días, dale retroactividad y tengo 5 días para presentarlo. Ya es sujeto de un capital constitutivo. ¿Sí? Los costos se publican en Diario Oficial de la Federación y los costos, la consulta médica anda en 900 pesos, nomás para que más o menos se den una idea. Dices tu nombre, mejor me lo llevo a consultar en un hospital particular. ¿Pudiera ser más barato? Pudieran haber sido más baratos, a lo mejor, pero obviamente pues el riesgo se corre y estamos ahí, como dicen, yo siempre digo, mejor usa la tablita de salvación, regístralos y duerme tranquilo. Obligaciones. Discúlpame que te interrumpa, pero ¿cómo se está manejando o cuál es el criterio o qué es lo que tenemos que hacer ahorita con el ausentismo de las personas que con la vacuna, con las reacciones y todo, no tienen una incapacidad? El Seguro Social abrió un permiso para 6 días. Es diferente la reacción de la vacuna, que sí puede ir a consultar y se le puede entregar la incapacidad, a que ya tengan diagnosticado el COVID y el permiso COVID es otra cosa. Entonces, el permiso COVID se saca en línea, obviamente es un permiso que creo que son de 7 días, antes era de 14 días y disminuyó a 7, no estoy segura. Es correcto. Ajá. Pero el permiso COVID es para quienes ya están enfermos de COVID y mientras tiene la época de contagio pues obviamente tenga el aislamiento. Pero si tú te vacunaste y tienes reacciones a la vacuna, lo correcto es que vaya con el médico y diga que se siente mal, que tiene temperatura, que esto, que el otro,
y se le entregue una incapacidad para que el patrón pueda descontarla de su pago de seguro social. Me queda totalmente claro. Pero por decir, cuando el seguro social, bueno, a mi punto de vista, te abrió la puerta para que digas, bueno, cualquier persona puede ir a sacar un permiso, así le llamó el seguro social, pero no tienes una incapacidad. Ahora, cuando en realidad estamos hablando de que una persona la ves con totalmente síntomas, con su análisis personal o del seguro o X, tiene un contagio, o sea, ¿cómo lo puedes descontar de tu cuota obrero patronal? Sí, no está considerado. Obviamente, la ley es muy estricta en ese sentido. Hay o no hay incapacidad. Si no hay incapacidad, tendrías que manejar los 8 días de ausentismo únicamente. Ok, y por decir, vamos a la Ley Federal del Trabajo. La persona no nos avisó. Faltó 1, 2, 3, 4, 5, 6. Los 7 días, si pensando muy malamente, ni su familia ni nadie nos avisó. La Ley Federal del Trabajo es muy clara. El ausentismo, que tú no avises. Hasta la cuarta falta lo puedes rescindir. Vámonos, se va. Eso. Ok. Yo preferiría ser un poquito conservadora en ese sentido, evitar el pleito con el trabajador y por lo tanto también evitar problemas futuros, porque la verdad el patrón ahorita está hasta el tope de problemas en este sentido y lo más seguro es decir, el patrón dice, oye, una llamadita, un correo electrónico, un WhatsApp, ¿qué te está pasando? Dime, infórmame. Es ganar, ganar. Oye, no pueden venir, estás solo, toda la familia se enfermó. Ok, tómale una foto y mándamelo por lo pronto. Ok, mándame no recibes nada de eso. ¿Cuál es el deber ser? El deber ser, yo haría un acta y entregaría a la Secretaría de Trabajo y Previsión Social las ausencias para que ellos tomen nota de que tú ya lo buscaste, le llamaste, le enviaste correos, ¿verdad? Y obviamente la persona no se está reportando. Hay situaciones que hay personas que sí viven solos o que sus hijos son chiquitos y no tienen manera de comunicarse. Es difícil, pero ¿por qué no? Pues hasta alguno de los trabajadores, oye, tú que lo conoces más o que vives cerca de él o que conoces a su tía, pues date una vuelta a ver qué le pasa, ¿no? Porque sí es muy arriesgado correrlos ahorita y que te salgan con una incapacidad o un permiso COVID. Ahora, si ya sacaron un permiso COVID, no lo pueden estar sacando cada mes tampoco, porque está registrado. Vamos a tomar nota de todos los temas que nos sugieran, Mario Recio, para poder ver y continuar con la prima de riesgo. Porque si no el tiempo se nos va a ir un poquito. Ya, sí, exacto. En este sentido, las obligaciones que tiene el patrón ante la Secretaría de Trabajo y Previsión Social, ante la Ley del Seguro Social y ante la Ley Federal del Trabajo. La Secretaría de Trabajo y Previsión Social, obviamente, quien emite las normas oficiales, tiene que cuidar sobre todo las normas oficiales referentes a seguridad y salud. Lo ideal es que se creen las comisiones de seguridad e higiene en el trabajo y que en verdad funcionen como tales, que lo que se revise y se supervise y se asienten actas, en verdad se le dé seguimiento y se corrija. La Ley del Seguro Social pues tiene el título 2, régimen obligatorio, el capítulo 3 específicamente para riesgos de trabajo y pues la Ley Federal del Trabajo, el título 9, riesgos de trabajo como tales. Voy a ir un poquito más en ese sentido. ¿Cuáles son las obligaciones para Seguro Social? Tenemos artículo 15, un sinfín de obligaciones desde registrarse. Me voy a enfocar un poquito a la parte de la declaración de la prima de grado de riesgo. Tiene que estar registrado como patrón y registrar la actividad. Y obviamente ya registrada la actividad, cada año va a tener que declarar la prima de grado de riesgo como una declaración informativa, ¿verdad? ¿En qué primas de grado de riesgo cotizo el primer año? En la prima media. Las primas medias, según la clase que me corresponde y según la actividad en la que me registré. Tengo también obligación de informar si cambio la actividad, si la amplío, si la disminuyo. Es una obligación que permanece ahí y que debo de informarle a la autoridad, ¿verdad?
¿Cuánto es? Fíjense qué curioso. Dentro del financiamiento del Seguro Social de las 5 ramas que son obligatorias, la única rama que varía es la de riesgo de trabajo y varía desde un 0.5 hasta un 15%, dependiendo la actividad y la siniestralidad de cada empresa. Pero no varía de un año a otro más que un punto porcentual. Entonces, no nos preocupemos entre que si tengo un accidente, 2 accidentes o 10 accidentes, así tenga 1 o 10, la variación va a ser un punto porcentual. ¿A qué te incita esto? A que mejor reportes todos los accidentes que tengas. Al cabo, nada más va a variar un punto porcentual. No los escondas, no vale la pena. Hace muchísimos años, sí cambiaba varios puntos porcentuales, pero eso ya pasó, ya quedó en el olvido. Ahorita nada más aumenta o disminuye un punto porcentual. ¿Qué pasa con las obligaciones para efectos de Ley Federal del Trabajo? El patrón tiene que proporcionar todas las medidas de seguridad y higiene pertinentes. Ahorita la parte de higiene son los protocolos para el COVID, el tapete, el gel, cubrebocas, poner a la mejor mamparas entre un compañero y otro. Todo eso es una obligación del patrón. Contar con un botiquín, cumplir con las normas oficiales que apliquen y cuando se tengan más de 100 trabajadores, establecer una enfermería y tener un doctor para que atienda a los trabajadores. Este artículo está en el 504 y algo bien curioso porque dice que entre 100 y arriba de 300 trabajadores tendrá que tener un convenio con un hospital cercano que pudiera ser que esto se sustituye con la afiliación del Seguro Social en este sentido. Por eso muchas de las empresas grandes tienen contratado un médico dentro de sus empresas porque están cumpliendo una de las obligaciones de la Ley Federal del Trabajo. Otra obligación. Para el Seguro Social tenemos que el patrón está obligado a revisar anualmente la siniestralidad y obviamente a informar de los accidentes de trabajo. Pero esa misma obligación la tenemos ante la Secretaría de Trabajo y Previsión Social y todavía la Secretaría de Trabajo y Previsión Social pone un límite que dentro de las 72 horas siguientes de los accidentes que ocurran. De tal suerte que yo no sé si se esté cumpliendo con esta obligación, pero existe. Y dicen, oye, pero es que yo ya le informo al seguro y voy a quedar relevado de esto. Sí, vas a quedar relevado siempre y cuando lo hagas dentro de las 72 horas que te maneja la Secretaría de Trabajo y Previsión Social. Sin embargo, ¿quién informa un accidente de trabajo en las primeras 72 horas? Obviamente, pues no. Al rato, ahorita no sé si hay multas o no, pero con eso de que ahorita la autoridad está tratando de ingresar dinero a sus arcas, pues nada más con que voltea a ver cuántos accidentes tiene el Seguro Social no reportados a la Secretaría de Trabajo y Previsión Social y como pan caliente van a emitirse las infracciones. ¿Sí? ¿Por qué? ¿En qué sistema? La Secretaría de Trabajo y Previsión Social ya tiene años con este sistema, el SIAT, que es el Sistema de Avisos de Accidentes de Trabajo. Entras, es un sistema informático que obviamente es la manera en que se le va a dar cumplimiento a la Secretaría de Trabajo y Previsión Social. En el Seguro Social, ¿cómo se da cumplimiento? A través del ST7, Aviso de Atención Médica Inicial. No tengamos miedo en llenar una ST7 y dársela al trabajador para que la presente. Lo que sí debemos de cuidar mucho en la ST7 es que se narren los hechos de cómo ocurrieron y a quién dio aviso inicial. Porque obviamente el trabajador refiere que se le cayó un blog, mas sin embargo no hubo testigos. Y en el lugar que se le asignó no hay blogs por ahí. Entonces, ¿dónde se le cayó? Caminó para otra parte. ¿Sí me explico? Eso es lo importante, porque si nada más le damos la ST1 firmada y él lo llena a su conveniencia,
ya no vamos a tener la manera de defendernos de la calificación de ese riesgo de trabajo, porque estamos consintiendo los hechos antes que nada. El trabajador puede poner su versión, sí, pero el patrón como patrón, a mí no me consta o no dio aviso, no hubo testigos para que el médico entonces haga sus investigaciones y califique o no. Aquí la idea es que sea lo correcto, no que le ocultemos un riesgo de trabajo. Al cabo, no vamos a tener consecuencias más que el aumento de un punto porcentual en la prima de grado de riesgo, pero tampoco nos vamos a hacer cómplices del trabajador de estar calificando algo que no es. ¿Por qué? Porque debemos actuar de alguna manera a hacer lo correcto. Es una obligación revisar anualmente la siniestralidad conforme al periodo dentro del tiempo establecido, ¿verdad? Pero lo más importante aquí es decir, oye, es que no tengo información de todos los riesgos de trabajo. Es una obligación llevar un registro pormenorizado de la siniestralidad de los riesgos de trabajo. Oye, es que lo que me decía ahorita el compañero, no me lo reportan. Hay que preguntarlo, hay que pedirlo, hay que decir, a ver, ¿dónde dejó de venir? ¿Qué pasó con él? ¿Tuvo o no tuvo riesgos de trabajo? Oye, no lo encuentro, fíjate que se fue, no sé. Mandar una solicitud a salud en el trabajo en la clínica para que me dé información de ese número de afiliación, si está o no consultando, si tiene o no incapacidad, o inclusive hasta si está hospitalizado. Y de esa manera me puedo hacer llegar de la información. ¿Sí? Es bien importante en la ST7, tener los datos correctos. Oye, la fecha de ingreso, chequemos cuando lo dimos de alta. Tengamos un control, fulanito de tal entró tal fecha, porque luego ponemos algo equivocado y lo único que estamos haciendo es advertirle a la autoridad para que venga a revisarnos. Oye, gana 1,000 pesos, no es cierto, gana 800, ¿sí? O sea, que la información que asentemos en los documentos sea coincidente con los documentos que nosotros tenemos en la empresa, ¿ok? Obviamente tenemos recaídas, sí, es otro formato diferente. Y lo más importante también es tener el aviso de alta. Es decir, ya el médico te dio de alta, ahora sí ya te recibo para que trabajes de nuevo conmigo. Oye, es que no me lo entregaron, ve y pídeselo al doctor. Hasta que no te dé ese aviso de alta por riesgo de trabajo, te recibo. Porque también va a ser un riesgo recibir a un trabajador que aún sigue con alguna secuela de un riesgo de trabajo. ¿Ok? Y ya los demás son los dictámenes por incapacidad permanente o por defunción, y obviamente para la enfermedad de trabajo, que ya dijimos de qué se trata, por un tiempo determinado, ¿verdad? La exposición. ¿Qué pasa con el COVID? El COVID nos cambió la vida a muchas personas. ¿Qué pasa con los riesgos de trabajo? Obviamente se emitieron decretos por el Ejecutivo, por la Secretaría de Trabajo, por la Secretaría de Economía, por el Seguro Social, por la Secretaría de Trabajo y Previsión Social. Bueno, todas las autoridades emitieron sus oficios, ¿verdad? Los protocolos también, medidas de salubridad, suspensión de actividades, y luego que si se suspenden, que si regresan, que si ahí van, que si ahí vienen, y luego las actividades, cuáles son esenciales, cuáles no, ¿verdad? La reapertura. Algunas empresas negociaron con sus trabajadores bajas de salarios, bajas de jornadas, días o horarios. Entonces, el Seguro Social tiene considerada la jornada reducida y la semana reducida. Esa pudiera haber sido un elemento para coayudar al pago de cuotas. Es decir, ya me organicé con la gente, va a ganar menos, sí, pero va a conservar su fuente de trabajo. Es un convenio de ganar, no perder el trabajo, no cerrar el establecimiento. A través de jornadas y semanas reducidas,
más que descontar ausentismos que se convirtieron en más de 8 días de ausentismo muchas veces. Entonces, por ahí manejar las estrategias. Pero, ¿qué pasa con los riesgos de trabajo? El riesgo de trabajo, el mismo Seguro Social no sabía, todo era enfermedad general, todo lo de COVID era enfermedad general. A lo largo del tiempo dicen, espérate, yo soy médico, estuve en la frontera del COVID, yo me enfermé por estar trabajando, califícame como riesgo de trabajo. Entonces el Seguro Social hizo comunicados, el 147, de alguna manera el 13, ¿verdad? Y la Dirección de Prestaciones Económicas reconoce o emite la circular con criterios de calificación para el COVID. Y entonces dice, espérame, no todos son riesgos de trabajo. Algunos puede que sí, otros no. Ya me estoy dando cuenta que hay personal que sí está altamente expuesto y por lo tanto sí pudo haber sido contagiado. Y luego, por si fuera poco, emite el acuerdo el 15 de diciembre del 2020, el acuerdo 340 de la Dirección de Prestaciones Económicas, donde va a implementar la estrategia de dictaminación proactiva de los riesgos de trabajo y se compromete a revisar los casos para determinar en ciertos casos de muerte o de enfermedad que tuvo secuelas, calificarlas como riesgos de trabajo. Entonces, hubo niveles de exposición al riesgo, desde bajo hasta alto. ¿Cuáles fueron los más altos? Los que estaban en los hospitales directamente con personal contagiado de COVID. Después, alto, ¿quiénes? Personal de atención al público en unidades médicas, y ahí vienen detallados. Después, los de medio, y aquí entran en un nivel medio de contagio, y puede ser los supermercados también, las tiendas de conveniencia, porque están tratando con mucho público. Entonces, no están altamente calificados, sino están en un término medio de exposición al riesgo. ¿Qué otro punto está manejando para la calificación? La exposición, ya sabemos, trabajas en un hospital, trabajas en una clínica, en un supermercado, estás en un grado alto, medio o bajo. A lo mejor yo en una oficina, que nada más somos 3, y obviamente pues no había tanta exposición. En este sentido, además, el grado de contagio, es decir, ¿dónde se contagió? ¿Estabas de vacaciones? No, pues no es riesgo de trabajo. ¿Sí me explico? Oye, estabas trabajando desde casa y quieres que te lo califique como riesgo de trabajo, pero pues si se supone que en tu casa ibas a estar aislado, mejor te hubieras venido a chambear a la oficina. Entonces están considerando para calificarlos la exposición, el contagio, cuántos días antes o después de tus vacaciones te contagiaste, ¿verdad? La evolución del virus. Y por otro lado, si fue en ejercicio con motivo del trabajo. Oye, es que era un vendedor y fui a ver a un cliente y ahí me contagié, si era un ejercicio del trabajo, ¿verdad? Pero no nos preocupemos si en mi empresa o en mi a lo mejor llevo la contabilidad de un hospital y salieron como 20 casos, 30 casos. Híjole, qué pena, me va a subir mucho la prima de grado de riesgo. No, declárenlos todos, fírmenlos todos, al cabo nomás va a aumentar un punto porcentual. ¿Sí me explico? Ahora, la parte de, bueno, tenemos el artículo 513, el punto 136 de la Ley Federal del Trabajo, ahí considera las enfermedades infecciosas y todavía establece que los que están más expuestos a esas enfermedades son los médicos, las enfermeras y el personal de limpieza en hospitales y sanatorios, personal de laboratorio, análisis clínicos, personal de bancos de sangre, siempre que se identifique el agente causal en el paciente y en el sitio de trabajo. Por eso es que el mismo Seguro Social hizo como un criterio de calificación
con estas variables. ¿Sí? Ahora, la famosa prima de grado de riesgo se puede tramitar en línea ingresando a la página del ITSE con la firma electrónica avanzada FIEL o la firma digital. Lo puedes hacer en papel también, pero tienes que llevar tu disco para que te lean la declaración de la prima de grado de riesgo. Ojo, ahorita está causando un error, no sé si ya se dieron cuenta. Salió una circular que te voy a pasar, Marilinda, para que se las compartas a todos. Y en ese sentido, la circular habla de cómo corregir ese error. Por la cuestión del tiempo, no sé, más tarde la despliego. A ver si puedo aquí. En la que son descargas. Es este escrito. No sé si están teniendo problemas al presentar la declaración o no la han presentado, pero aquí viene toda los pasos a seguir. No sé si la están viendo, de cómo corregir el error que se está presentando en el sistema. Te la paso, Marilinda, para que nos pases el material y ya lo compartimos y aquí cada quien lo ve. Exactamente. ¿Está bien? Sí, sí, no claro, te preocupes. Claro que sí. Ok, nada más si quiero, manifestarlo porque al rato que trabajemos en eso, pues obviamente va a ser más complicado. En este sentido, el periodo de revisión, ya sabemos, es de enero a diciembre, como se va a declarar, pero surte efectos hasta el 1 de marzo, porque se presenta en los meses de enero y febrero. La vigencia va a ser de marzo del 2022 al día último de febrero del 2023, ¿verdad? Que no se nos olvide, obviamente, cuando ya tengamos la determinación de la nueva prima de grado de riesgo, corregir los sistemas para que se calcule con la nueva prima. ¿Quiénes están obligados y quiénes no están obligados? Obligados, pues todos estamos, ¿verdad? No obligados pueden ser las empresas de reciente registro en el Seguro Social o que cambiaron la actividad. ¿Por qué? Porque cuando tú ingresas por primera vez te va automáticamente a la prima media. Si tú informas un cambio de actividad, te vas automáticamente a la media. Entonces eso te evita que generes una declaración de la prima de grado de riesgo. Patrones que al determinar su prima, esta resultara igual a la del ejercicio anterior. Y empresas con menos de 10 trabajadores que opten por cubrir la prima media que les corresponda. Obviamente hay gente que dicen, ay, es mucho papeleo, me quedo en la prima media todo el tiempo. Es bueno si estás calificado en la clase 1 con prima baja, pero imagínate que eres un taller de herrería con 3 trabajadores y tienes una prima del 8%, pues vas bajando de punto en punto por presentar la declaración, ¿verdad? Los formatos aquí están, obviamente que aquí vienen los datos con la información y la fórmula para determinarla. El reverso del formato, y esta es bien importante que se puede consultar la información a través de IMSS Digital. Y en este sentido, se pueden consultar los riesgos de trabajo terminados para tener nosotros la información y poder hacer nuestro registro al que estamos obligados a tener. Creo que se borre la información de un mes a otro. Graben las pantallas, digítenlas y guarden los archivos para tener pues, la información. La determinación de la prima de grado de riesgo, pues es una fórmula en este sentido. Hay datos fijos como lo que es la V, ¿verdad? Que son 28 años, que es la duración promedio de vida activa de un trabajador. No es porque dure 28 años, sino porque supongamos que empieza a los 20 a trabajar, a los 48, más o menos ya está dejando de trabajar, son 28 años. La F es 2.3, que es el factor de prima.
Y la M, que es 0.005, es la prima mínima de riesgo. Todo lo demás es variable y es información que sale de nuestros propios archivos. Por eso es bien, bien importante tener las capturas de SUA, las incapacidades y los formatos bien determinados. Como conclusión, sí se debe de llevar un registro pormenorizado de todos los riesgos de trabajo, pero lo más importante es darle seguimiento a cada uno. Porque de repente, ay, aquí está la ST7, guárdala en el archivo y se acabó. Y luego, ¿cuántos días de incapacidad? Oye, ¿sigue incapacitado? ¿Generó una pensión? No. ¿Ya se dio de alta? No. Entonces hay que darle seguimiento. Entonces tenerlos como en un archivo temporal hasta no tener el dictamen de alta. El establecimiento... No tengo orientación sexual. ¿Cómo se dice? El establecimiento de comisiones de seguridad e higiene, pero que funcionen. A veces las hacemos porque tenemos un requerimiento de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social. Sí tenemos un requerimiento, lo cumplimos, hacemos las actas, la comisión, aquí está, pero nunca se reúnen, nunca juntan, nunca señalan, nunca hay prevención de riesgos. El control documental de los riesgos de trabajo. En este sentido, el SUA, tener respaldos y capturas correctas de las incapacidades de riesgos de trabajo, pantalla de la información en línea, aplicación de nuevas primas de riesgo de trabajo, alimentar el SUA correctamente, los avisos de modificación de la actividad de la empresa, verificar si estamos en la clase correcta, y teletrabajo. En cuestión de teletrabajo, no todo es teletrabajo. El teletrabajo tiene sus condiciones. La primera condición es que se haga por escrito, que sea a través de medios de comunicación, de informáticos, porque si no, estaríamos hablando de trabajo a domicilio, que es otro de los conceptos. En ese mismo capítulo tenemos el trabajo a domicilio y el teletrabajo. La diferencia entre uno y otro es que el trabajo a domicilio es como manual. Te llevo 10 gorras para que las bordes. Te llevo 30 kilos de cuentas para que hagas collares. Ese es el trabajo a domicilio, ¿sí? Y es una entrega de materiales y un recoger materiales o productos terminados. El teletrabajo es trabajo en línea. Tengo que dotarle a mis trabajadores de computadoras, sillas, pagarle el internet, a lo mejor hasta la luz. Por lo tanto, me conviene un contrato por escrito estableciendo eso. Ahora, no necesariamente el domicilio del trabajo es su casa. Puede el trabajador definir otro lugar de trabajo, porque fíjate que en mi casa tengo 3 niños que no me dejan chambear. Entonces, si bien es cierto, no voy a la oficina, voy a la mejor a la casa de mi mamá que vive sola y que ahí puedo trabajar. Entonces, definir el lugar de trabajo. Y entonces, al definir por escrito en un contrato el lugar de trabajo, podré definir los riesgos de trabajo. Porque hay un horario, hay un porcentaje, ¿verdad? No sé, hasta aquí, esta sería de alguna manera mi presentación, porque pues lo demás es alimentar la información, son puntos finos en este sentido de que debemos de cuidar para la determinación. Termino con 2 frases, más vale prevenir que tener que lamentar, que es un refrán público, y el que no previene accidentes tiene. En este sentido, ¿verdad? Todos somos IMCP, IMSS Saltillo, Cross 2022. Muchísimas gracias, un honor haber compartido con ustedes el conocimiento. Por ahí, Mario, ¿quieres hacer una pregunta? Adelante. No te escucho, Mario. Tenemos el micrófono apagado. Discúlpame. No. En el sentido de las ausencias, me queda duda de las ausencias que por COVID, por la pandemia y todo lo demás, me queda claro que no entran en una prima riesgo de trabajo, ¿verdad?
Y tampoco como una incapacidad, porque no tengo un documento, no tengo un folio de cómo documentarlo. Cómo descontarlo, exacto. ¿Es correcto? Bueno, el patrón, estamos hablando, si tiene 3 trabajadores, órale, bueno, pero hay patrones que tienen 5,000 o 4,000 trabajadores y tienen que descontarlo, o sea, no están viniendo a trabajar. Ahora, tú comentabas el trabajo en casa, ¿sí? Pero el trabajo en casa, ¿es obligatorio? ¿O como tú lo estabas mencionando ahorita? Sí, le vas a dar una tarea. Yo soy contador y estoy en mi casa. Y yo les voy a decir, muchachos, amigos, compañeros, díganme qué se les ofrecen. ¿Estoy trabajando o no estoy trabajando? Al que dijiste, oye, bórdame 50 cachuchas, 40 camisetas, todo. Es un trabajo a domicilio. Sí, es trabajo a domicilio. Físico. ¿Y cómo me demuestras a mí que yo no estoy trabajando como asesor? ¿Dónde está la materialidad que pide la autoridad? Porque a mí me van a pagar mi sueldo como debe de ser. Y a lo mejor no me aventé 7 días, me aventé un mes. Ajá, ahí tiene que haber de alguna manera establecimiento de objetivos y metas a cumplir. Y obviamente los resultados tienen que medirse para poder determinar el grado de cumplimiento o no de la persona. Pero te repito, ahorita lo que estamos trabajando en casa es por una contingencia, por el COVID, pero habría que definir si en realidad está trabajando por teletrabajo o no, o por contingencia. El teletrabajo no es obligatorio, es a consentimiento de ambas partes. No es obligatorio. No es obligatorio, es consentimiento de ambas partes. Si el patrón lo quiere mandar de teletrabajo y el trabajador dice, es que yo en mi casa no puedo, no tengo las condiciones, mi casa es chiquita, tengo los niños, el vecino que pone la música a todo volumen. No tengo computadora, punto. Es que si esa es la excusa, el patrón está obligado a dotarle de una computadora. ¿Es correcto? ¿Sí? En cambio, por eso te digo, el teletrabajo es mutuo consentimiento. Tiene que llegar a un acuerdo de voluntades de ambas partes y ponerlo por escrito. Muy bien, muy bien. Creo que estuvo muy acertada la respuesta, Juliana. Creo que tendremos un tema así en específico para poder profundizar y ver esos casos en la práctica que estamos viendo día con día. Entonces, te agradecemos mucho por tu participación. Está aquí con nosotros el presidente Alejandro Flores, que nos quiere dar unas palabras. Si quieres dejar de compartir y poner todos, muchachos, su cámara encendida, por favor. Adelante, Alejandro, bienvenido. Buenas tardes. No sé si ya dejé de compartir. No, todavía no. ¿Mandé? Buenas tardes, Alejandro. Ya. Buenas tardes, ¿cómo están? Buenas tardes, ¿cómo está? Bien, bien. ¿Y usted cómo está, Luis Manuel Telles? Bien, gracias a Dios. Pues muchas gracias, Juliana, por esta plática. Alejandro Flores es el presidente. Perdón, el contador Alejandro Flores, ¿verdad? Sí. ¿Cómo está? Bien, bien, Juliana, muchas gracias. Muchas gracias por la plática, por estar aquí en el arranque de lo que vienen siendo los trabajos de la CROS para este 2022. Y ahora nos está acompañando la contadora Marilinda. Y pues obviamente no tengo duda que va a ser una gran labor, como ya lo ha hecho en otras comisiones locales y regionales en las que le ha tocado estar. Agradecerle la invitación y por aquí estuve un tantito en la plática. No fue posible estar en toda la reunión, pero pues aquí estamos saludándolos y deseándoles lo mejor para este 2022 a esta comisión. Veo que también está Nacho, nuestro presidente del ejercicio 2021. Está también aquí Salvador, presidente de la CAPI. Está la contadora Laurentina. Está Liliana Mena, Arturo Calleros. Está también, bueno, pues Marilinda presidiendo. ¿Quién más está aquí? Aquí está muy nutrida la comisión. Luis Manuel Telles, un saludo, contador. Jesús Ansúrez.
la contadora Silvia, Damaris Lobo, María Griselda, David Martínez, Raúl Álvarez, pues está muy nutrida aquí Mario Recio también, que estuvo ahorita en la participación, contadores de gran experiencia de nuestro querido Colegio de Contadores Públicos de Saltillo, y pues te agradecemos por haber estado aquí con nosotros, Juliana, compartiendo esta plática de interés en la CROS, pues obviamente, y también que para estos tiempos pues se requiere tener estas precisiones para cumplirle a la autoridad. Les agradezco también a todos que estén integrando esta comisión, a pesar de la pandemia. Bueno, pues la bondad de las tecnologías nos permiten estar aquí conectados cada quien desde su casa, desde su oficina, desde su espacio de trabajo, y nos permite estarnos capacitando, no nos podemos detener, y pues como lo hicimos desde el año pasado, incluso desde el año antepasado con Obdulia, que empezó esto de la pandemia, pues nos apoyamos mucho de estas herramientas para seguir impulsando la capacitación y las reuniones de las comisiones, que son bastante importantes para el colegio. Al final del día son las que integran el trabajo técnico de nuestros socios, son las que le dan el valor agregado al hecho de ser un contador público adherido a un colegio, porque ustedes obtienen este tipo de capacitaciones de primera mano, de expertos como lo eres tú, Juliana, y obtienen este tipo de debates de primera mano, y evidentemente de forma sin un costo adicional a lo que es la membresía del colegio. Les agradezco a todos que estén aquí, y le agradezco también a Marilinda por la invitación, y pues sin duda estamos a lo que se ofrezca para ustedes, para la comisión. Si por ahí traen inquietud de que podamos lanzar alguna capacitación o algún tema que ustedes como comisión consideren que es relevante y que lo tenemos que poner en la agenda, pues sin duda pueden platicarlo con un servidor o con Marilinda, o con César Martínez, que también nos está apoyando, Alejandro Narváez también en la parte de los cursos, y lo valoramos para cumplir con sus expectativas en cuanto a la capacitación que estamos ofreciendo. Muchas gracias por la invitación. Y pues muchas gracias también por su asistencia. Muchas gracias a ti, Juliana, por tu tiempo y por tus conocimientos que nos compartiste el día de hoy. Al contrario, un gusto poderlo hacer y estar muy contenta de poder, ahora sí, intercambiar experiencias con colegas tan distinguidos como ustedes. Muchas gracias, Juliana. Muchas gracias, Alejandro. Sin duda, siempre el estar aquí con ustedes nos genera pues ese crecimiento profesional, ese apoyo para que vayamos indagando estos temas actuales que la profesión nos los va requiriendo. Y creo que los casos prácticos que mostraste, Juliana, pues a lo mejor se ven muy sencillos, pero es la realidad, y que a veces en la práctica se complica o no el saber qué hacer, y creo que lo mostraste de una manera muy sencilla, muy coloquial, y creo que estuvo bastante buena tu ponencia. Entonces, si me permiten, le voy a entregar su reconocimiento. Nada más denme la oportunidad de ponerlo para Ahí va. ¿Ya ven el reconocimiento? Todavía no, ¿Sí saben? Ahí mero. Ya. Muy bien. Ahí ya. La Comisión de la CROS del Colegio de Contadores Públicos de Saltillo AC le otorga el presente reconocimiento a la contadora pública en práctica fiscal independiente profesional, Juliana Rosalinda Guerrero González, por su destacada participación con el tema de prima de riesgo de trabajo, llevado a cabo el día de hoy, 16 de febrero del 2022, aquí en Saltillo, Coahuila, México. Y una servidora aquí te la entrega. Entonces, muchísimas gracias, Juliana, por este distinguido y gran apoyo aquí al Colegio de Saltillo, y te agradecemos siempre todo tu apoyo. Esperamos seguir contando en eventos para un seminario, para verlo del CIDEIMS y verlo a nivel nacional, y pues trabajarlo en equipo. Pues claro, muchísimas gracias por tu apoyo.
Claro que sí. Le damos un fuerte aplauso, sí, aunque sea virtual, ¿no? Pues un abrazo para todos ustedes. Un gusto estar con ustedes y muchísimas gracias por el honor de haberme considerado para esta plática. Y la presentación, aquí nuestra contadora nos la enviará y yo se les comparto. Mucho gusto. Sí, claro que sí. Te voy a mandar la presentación que estuvimos platicando, pero además te voy a mandar la parte de cómo corregir el problema para la presentación de la declaración que se está presentando en algunos colegios. Bueno, con compañeros de algunas federadas, ¿verdad? Claro que sí. Te lo mando en unos momentos, ¿eh? Sí, claro. Muy bien. Y bueno, como nuestra orden del día en asuntos generales, muchachos, si hubiera algo, es el momento para que puedan manifestarlo. Me retiro entonces para que continúen ustedes. Gracias. Muy bien, Juliana. Muchas gracias. Estamos en contacto. Gracias, saludos. Hasta luego, bye. Gracias. Luego, Yuli. Y estamos en asuntos generales, muchachos, por si tuvieran algo. Marilinda, aquí es importante ver... ¿Sí? Sí. Ok. ¿Qué tal? Buenas noches a todos. Por ahí Raúl Álvarez nos compartió una liga de una plática de Cross Nacional el día de ayer. Si tuvieron oportunidad de entrar, estuvo muy interesante. Van a subir el material a la página del IMSS Nacional con un folio para que estén atentos, puedan descargar el material. Muy buenos puntos que se vieron de todos los rubros. Uno muy importante de el dictamen IMSS, se incluyen varios anexos que tienen aspectos relevantes del REPSE y todo el cumplimiento que deben de llevar en esa materia las empresas. Aquellos que son dictaminadores, pues que ya están publicados los anexos, que entren a la página del IMSS y empiecen a investigar y estén actualizados en ese aspecto y no los vayan a agarrar con las manos amarradas en este tiempo que ya estamos llevando a cabo los avisos de dictamen, preparando los avisos de dictamen y papeles de trabajo. Otro punto importante que tocaron es la línea que debemos de seguir para las consultas nacionales. Nosotros como Cross local, si tenemos alguna situación en específico en el rubro de seguridad social, debemos de seguir el camino de subirla a la regional y la regional a su vez sería el que estaría mandando a la Cross nacional. Ese es el camino para que si tienen algo en específico y que sea de interés del colegio, pues lo consideren para subirlo en esa línea. Esos son los dos puntos que vi interesantes del día de ayer en el curso que nos compartió, en la liga que nos compartió Raúl Álvarez. Muy bien. Gracias, Marilinda. Muchas gracias, Dani. Muchas gracias, Dani. ¿Alguien más, muchachos? Si pueden encender su cámara para tomar la foto del grupo, muchachos. ¿Listo? ¿Todos vamos? Con la hamaca de... todos que prendan su cámara para que sea la evidencia de que estuvieron presentes aquí en el tema y en nuestra reunión. ¿Listo? Raúl Álvarez, Mario Recio, Tengo problemas ahorita con la cámara, no me enciende. Pero aquí estoy, no te preocupes. Bueno, muy bien. Entonces, voy a tomarme, para que se sonrían, por favor, para tomar la fotografía. El contador Nacho se movió de su lugar. Lo esperamos. Bueno, no sé si nos está escuchando el contador Ignacio López. Les agradecemos mucho su participación. Yo les quiero dar un aviso de que les mandaré por WhatsApp y les pediré a cada uno sus correos para mandarles el formato de adhesión a la comisión de la Cruz. Ahorita estuvimos a cerca de 22 personas participando en el evento, que está bastante bien. Ahí vamos iniciando.
esperamos ir incrementando los participantes y que realmente nos podamos comprometer a seguir trabajando por la Cruz. Creo que los temas son sumamente importantes y así a nivel de Juliana, a nivel regional y nacional, pues vamos a tener esos invitados para efectos de poder tener eventos de mucha calidad profesional y que vayamos nosotros también puliéndonos para aprender en la ponencia, en los temas, en ir indagando pues cosas que a lo mejor a nivel nacional se están mostrando y que lo podemos aplicar también en la vida de nuestro trabajo, de nuestra área profesional. Entonces, si hay algún evento aquí, Mario Recio, que tiene ahí varios temas que quisieran indagar y ver y analizar, con mucho gusto yo lo recibo para poderlo programar, ver, trabajar y poderlo mostrar para tener esa claridad y esas inquietudes para poderlas pues tener claridad y poderlas trabajar. ¿Va la fotografía, muchachos? Sonríense, 1, 2, 3. Listo. No sé si hay alguna otra cosa que quieran compartir. Tiene la mano levantada Mario Recio, no sé si quiera preguntar o se quedó así, congelado. Así se queda siempre, así se queda. No. Atendí una llamada nada más. Pero no. Es un tema de mucho interés y la verdad que debemos de tener mucho cuidado porque hay empresas que les ha pegado bastante duro con la ausentismo por el COVID, ¿sí? Y sin embargo, el Seguro Social no lo está reconociendo como tal. Puedes sacar tu permiso, más sin embargo, no una incapacidad. A lo mejor hay empresas que tienen 3, 4, 5 incapacidades o ausentismo, pero vamos a pensarlo a futuro en una empresa de 400, 500 empleados y en una semana se te van 100, o sea, el costo es representativo y no me lo está considerando el Seguro Social como una incapacidad, es un permiso, aún y lo tramite, es un permiso. Ahora, el costo para el patrón tiene que pagar el sueldo. Si fuera incapacidad, no te pago tus primeros 3 días y los 4 que siguen o los 8 que siguen, los tienes que cubrir el Seguro Social. Ahora, otro punto. ¿Quién me obliga a que yo tenga que trabajar en mi casa? Como lo dijo la licenciada, dame el equipo. ¿Por qué? Porque yo soy un operario que trabajo de 8 de la mañana a 1 de la tarde o a 5 de la tarde y no tengo una computadora. En mi casa no tengo internet. O sea, muchas necesidades. Pensamos a lo mejor nosotros profesionalmente que sí las tienes, las situaciones. Pero sin embargo, hay personal operario que no tiene las condiciones de hacerlo. Y en ese caso, ¿qué? ¿Estás obligado al home office? ¿En qué parte de la Ley Federal del Trabajo dice que estás obligado a home office? Mario, yo creo que en la ley, por ser una contingencia, por ser algo nuevo que nos tocó vivir en este tiempo, tanto las empresas como el trabajador, o sea, no se estaba preparado para tener este tipo de nuevas formas de trabajo, ¿no? Entonces, precisamente ahorita la expositora mostraba de que el patrón tiene que dar el equipo para que pudiera generar ese trabajo en casa, ¿no? Pero más sin embargo, también el trabajador no tiene las condiciones, no tiene el lugar y lógicamente que para ambas partes fue una afectación. Entonces, creo que en estos tiempos simplemente la autoridad tendrá que tomar cartas sobre el asunto, porque a lo mejor ya va a ser parte de esta nueva forma de trabajar y que la ley se tiene que ir actualizando, tiene que ir a hacer renovaciones y a medida que se vayan avanzando, pues a lo mejor ya están como las leyes del impuesto sobre la renta, del código fiscal, que están sacando una cosa y otra cosa y otra cosa para ir adaptando lo que estamos viviendo en la realidad. Entonces, bueno, pues vamos a ir subsanando, vamos a ir viendo, ir aprendiendo y creo que este tipo de eventos
siempre nos irán mostrando otras cosas que se van mostrando y que a lo mejor no hemos vivido, y que eso es lo que nos enseña y nos da el conocimiento para ya aplicarlo cuando se nos llegara a presentar. Entonces, vamos a estar en eso, Mario, y esperamos hacer Alejandro, tomarte la palabra. Queremos hacer un evento fuerte a nivel regional o nacional. Realmente aquí el contador Raúl Álvarez es un enlace bastante importante en la Cruz regional y nacional. Él tiene ahí todos los contactos sabidos y por haber, y sé que también tú. Entonces, queremos hacer un evento para julio, donde podamos crear un seminario, que tú ya nos des oportunidad ahí en la agenda para poderlo mostrar, y me voy a poner en contacto con algunos de aquí, con el contador Raúl Álvarez, con Juliana, con Damaris, con ciertos participantes que son integrantes de la nacional, para poder generar un seminario bastante fuerte y que sea aquí punta de lanza a la comisión de la Cruz local del Colegio de Contadores Públicos de Saltillo. Entonces, y fíjate, lo ponemos sobre la mesa. Fíjate que es importante, y bueno, mi último comentario sería, tendríamos que exponerlo a nivel regional, y que a nivel regional lo hiciéramos saber al instituto, porque el problema no lo tenemos ni un despacho ni otro, lo tenemos a nivel nacional. Claro. Y es una problemática que le ha costado al patrón, sí, y claro, que le sigue costando al patrón, porque pues, el ausentismo, hoy, voy a la vacuna, es un día. Oye, fíjate, tuve reacción, fueron 7 días. Oye, me enfermé, fueron 15. Sí, no, es ¿Quieras o no? O sea, es un costo para el patrón en todos los aspectos. Te afecta por tu gente que falta. Y hablemos a lo mejor de 2 o 3 personas, pero si hablamos de empresas con 5 o 10,000 trabajadores o 500 trabajadores, el costo es muy representativo. Claro. Entonces, yo siento que al menos la región noreste hiciéramos una recomendación o una observación al instituto, ¿sí? Al Instituto Mexicano, para que se diga al Seguro Social, oye, ¿cómo procedemos? O sea, me está costando, y le tienes que pagar al trabajador aún y que no asista a trabajar, y te está costando Infonavit, impuestos sobre nóminas. O sea, si valoramos costos, híjole, hay muchos patrones que les está pegando bastante duro, ¿eh? Sí, claro, verás que lo vamos a comentar para que el temario y contenido del el proyecto de este seminario sea realmente bastante nutrido, y que se hagan esos tipos de series de recomendaciones, para que de alguna manera se pudieran analizar y complementar, y pues se puedan trabajar. Muy bien, claro que sí, muchas gracias. Oye, Mario, en ese aspecto, igual si nos apoyas con un escrito, ¿verdad? Para que Marilinda lo pueda canalizar a la regional, porque sí lo comentamos aquí, pero si no tenemos el caso o alguien nos apoya así a levantar la mano con lo que se está presentando, pues vamos a batallar. Si nos apoyaras con algo para poderlo canalizar y que a su vez seguir la línea y que llegara a Cross Nacional y ellos con las autoridades. Sí. Claro que sí, claro que sí. Sí me gustaría hacerlo, y me gustaría, digo, no dar mi opinión, Oye, me gustaría que participáramos varios y decir, oye, yo traigo esta inquietud. Vamos a empezar. Mi inquietud es esta. Yo traigo 1 o 3, pero a lo mejor la contadora Marilinda trae otras 2. No, claro. David, mi estimado, tú traes otras 2. Vamos a juntarnos. Sí, y más porque tú tienes la experiencia de que ya fuiste síndico ante el SAT, y eso lo podemos aprovechar para darle la formalidad que merece todo esto. Claro que sí, claro que sí. Y fíjate, David, te lo digo, hoy mandé mi documentación para ser suplente como síndico, pero eso es en materia de seguridad social. Me da gusto saludar a Raúl Álvarez, te mando un saludo. Nos apoyaras en tu opinión. Igualmente. ¿Qué podemos hacer?
me gustaría compartir tu opinión, porque, pues bueno, aparte de los que andamos ahí en el asunto, tú eres especialista en seguridad social, que pudiéramos compartirlo cada uno de nuestros puntos y nosotros ser punta de lanza como Colegio de Saltillo, llevarlo a la regional y que la regional, o convocar también a la regional y hacer un estatus de todas las opiniones y como regional mandarla al instituto. Claro, claro que sí. Te lo agradezco, Raúl. Gusto en saludarte. Pero sí, hay muchos temas que ahorita nos está afectando, por decir, la autoridad del Infonavit no está respetando nada de los dictámenes. Ya lo presentamos a México a través de la regional, ¿verdad? Pero así como están saliendo todos estos detalles, pues sí hacer una compilación de todo y presentarlos. Que no se quede nada más así en el tintero. En nuestra reunión local. Claro. Es correcto, porque fíjate. Sí, David. Sí, y incluso, fíjate que aquí en nuestro caso estamos dictaminados para Seguro Social y no, pues no nos respetaron la secuencial, se vinieron directo, nos brincaron la visita de escritorio y se brincaron la secuencial, o sea, entre lo que cabe a lo mejor se va a reducir nuestro costo porque vamos a atender la revisión de manera directa, pero se brincaron los tiempos y todo y nos cayeron directo. Pero hay David, analizarlo, ¿por qué tienen que brincarte la secuencial? Si tienes un elemento de código y una defensa de decir, no te voy a dar información. Pero bueno, no es el punto. Aquí yo siento, sí, porque imagínate, pensando ahorita lo que comentaba Raúl, una persona se enfermó de COVID, desafortunadamente, y me falta un mes. ¿Le quito el Infonavit? ¿O se lo pago yo por mi cuenta como patrón? Le pago su Infonavit. Yo quisiera comentar algo ya nada más para concluir, porque esto ya se está haciendo demasiado largo. Yo lo que opina David respecto a que cada quien que traiga algún asunto que tratar, lo pusiéramos por escrito, lo entregáramos aquí a Marilinda a nivel Saltillo, lo maneje a nivel regional, porque si no, no terminamos nunca. Es correcto, estoy de acuerdo. Marilinda, entonces, que empecemos a entregar información vía carta, vía las recomendaciones, para que tú pudieras más adelante en la comisión Saltillo, en la comisión regional y a nivel nacional, porque si no, esta es una cena de negros y no terminamos nunca, ¿verdad? Muy bien, claro que sí. Muchísimas gracias a todos, Alejandro. No, ya. Muy bien. Gracias, Alejandro. Gusto saludarte, amigo. Gusto en saludarlos, que estén muy bien. Y claro Alejandro, que sí apoyamos. Estamos en contacto. Hasta luego. Buenas noches para todos. Gracias a todos. Felicidades. Vamos. Luego. Hasta luego. Buenas noches. Bye. Adiós. Bye.